Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Buenas tardes a todos. El tema que preparé para el día de hoy lo titulé No hay ley contra el amor. Desde luego se basa en las enseñanzas y ejemplos que nos da Jesús, dado el segmento en el que estamos, Caminando con Jesús. Y pues les doy la bienvenida a quienes están siguiéndonos en la transmisión en directo y también a quienes van a ver esta transmisión posteriormente. Pues si vemos los evangelios en la Biblia, vemos a un grupo religioso importante durante el ministerio de Jesús y es el de los fariseos. Era un grupo religioso numeroso, con peso político, y era el más predominante en el tiempo del ministerio de Jesús. El significado de su nombre fariseo o perusim en hebreo, pues indica el término separados. Y básicamente ellos se apartaban de lo que era impuro, con el propósito de estar limpios delante de Dios y pues no dudo que esa intención haya sido pues agradar a Dios. Sin embargo, este énfasis en estar separados de lo impuro pues también los alejaba de las personas que tenían necesidades y pues los hacía más distantes y más fríos. Evitaban contacto con las personas que consideraban pecadoras o paganos y se les conocía por ser rígidos en esa posición. Y pues entre ellos era una comunidad que se apreciaban ellos mismos, les gustaba llamarse algo así como compañeros. Y por decirlo así, este grupo religioso o secta judía nace unos 100 años antes de Cristo y pues trataban de conservar la religión judía sin influencia helenística o griega, que era la que predominó mucho tiempo en el imperio griego, y también creían en las tradiciones orales. En el Antiguo Testamento sí, pero en muchas de las tradiciones orales que para ellos complementaban la escritura. Jesús pues mostró su autoridad cuando él estuvo en su ministerio y esa autoridad pues la confirmó victoriosamente con señales y prodigios que hacía y que tocaban el corazón de las personas y mostraban su divinidad, y la propia gente reconocía a Jesús como alguien con autoridad para enseñar la palabra. Incluso lo comparaban con los fariseos, decían: habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos, que no dudo que esas comparaciones pues hayan despertado los celos y el enojo de los fariseos hacia Jesús, uno de los motivos, de los muchos motivos que tuvieron para molestarse con Jesús. Y pues la verdad que los celos son terribles. Recordemos cuando Saúl se puso celoso de David, que le cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pues fue un celo que tuvo Saúl por David, que pues incluso trató de matarle. Entonces, la gente, al comparar las enseñanzas de Jesús con las de los fariseos, pues reconocía en Jesús a alguien con autoridad divina para enseñar, y seguro eso llegó a oídos de los fariseos. Como dije, es uno de los muchos elementos que tuvieron para pues atentar contra Jesús. Y Jesús, pues aparte de enseñar verdades espirituales, también daba el ejemplo en su vida del día a día. Él se acercaba mucho a las personas marginadas, a las personas que los fariseos no se acercarían. De hecho, criticaban a Jesús por convivir con pecadores y con publicanos, los judíos que trabajaban para Roma cobrando impuestos y que eran pero rechazados por
los judíos por considerarlos unos traidores. Y Jesús pues nunca buscó hacer milagros en público para ganarse fama. Sin embargo, sí tuvo un corazón para estar cerca de la gente con necesidad. El amor de Jesús lo llevó incluso a ser criticado por infringir la ley, que era lo que cuidaban con mucho celo los fariseos. Entonces, el tema de hoy yo lo titulé No hay ley contra el amor, hablando así un poco del fruto del Espíritu, que es una declaración que hace la Escritura cuando habla del fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley, y pues la ley que tan celosamente cuidaban los fariseos durante el ministerio de Jesús, pues en realidad quedaba en segundo término para dar paso al amor de Dios hacia las personas que tenían una necesidad. Y Jesús privilegiaba mucho el amor por las personas, sus necesidades, antes que una regla. Pues la popularidad de Jesús crecía, lo podemos leer en los evangelios. Yo tengo a la vista el evangelio de Mateo en el capítulo 8 y narra que pues cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera demonios, sanó enfermos, para cumplir lo que había dicho el profeta Isaías cuando declara que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y pues Jesús estaba cumpliendo lo que se había profetizado acerca de él, de su ministerio. Y con esa palabra de poder, pues Jesús estaba derrotando la ignorancia de Dios que tenían muchas personas. Probablemente sabían de religión, pero no sabían del Dios verdadero de amor. Y con las enseñanzas de Jesús, pues en primer lugar derrotaron esa ignorancia y en segundo lugar derrotaron el sufrimiento humano del que había sido profetizado que serían liberados. Los milagros de Jesús, pues muestran su divinidad, confirman sus enseñanzas y su palabra de predicación, pues demostraba las verdades de Dios. Por lo tanto, pues mucha gente comenzó a seguir a Jesús. Él nunca puso una barrera ni hizo acepción de personas, favoreciendo a algunos y a otros no. En todo caso, tenía tendencia por estar cerca de los necesitados. Y pues los evangelios nos narran varios milagros que hizo Jesús con gente muy vulnerable, como dije antes, a la que los fariseos no se hubieran acercado. Por ejemplo, Jesús sana a un leproso. Y bueno, pues la suerte de un leproso era lamentable. Esta enfermedad de la piel, pues reducía a condiciones muy precarias la vida de una persona, porque pues era algo muy visible en su cuerpo, era muy contagioso y se le consideraba una persona impura a quien tenía esa enfermedad. Entonces, pues lo mandaban a vivir fuera de la ciudad, vivía en campo abierto, apartado de su familia, de su hogar, desterrado de su ciudad, y las condiciones de un leproso eran pues más que marginales. Si ahora vemos gente en condición de calle o en situación muy precaria, pues añádele eso una enfermedad contagiosa de la que nadie quiere estar cerca. Y pues la ley judía y las costumbres judías sobre todo, pues impedían hablarle a esas personas o estar cerca de ellas. Y en mucho la ley oral que seguían los escribas y fariseos, pues también tenían disposiciones muy puntuales acerca de la interacción con un leproso. Y desde luego tenían prohibido a los leprosos pues participar en actividades comunitarias, con actividades sociales o religiosas, pues eran personas ya desechadas. Sin embargo, un leproso, hay varios leprosos que curó Jesús, pero estoy leyendo Mateo, los versículos 16 al 17, y nos habla que uno de los leprosos, pues se acercó a Jesús y estoy leyendo en Lucas. Dice,
El leproso se acercó a Jesús rogándole que le sanara y Jesús alargó su mano con compasión y sin importarle todos los prejuicios que podría haber acerca de un leproso y sin importarle incluso que las formas y las reglas y lo que cuidaban mucho los líderes religiosos era no acercarte, pues Jesús se acerca y lo sana y pues le da un mandamiento, dice, ve y preséntate al sacerdote, pues para que te purifique y constate que ya está sano. Entonces, pues en realidad al final Jesús obedecía lo que estaba escrito en Levítico y lo mandó a que pues el sacerdote validara que ya era sano, pero pues Jesús no tuvo ningún prejuicio para acercarse. Este es uno de los primeros ejemplos que quiero utilizar hoy para la plática, porque estamos hablando que pues hay disposiciones, hay reglamentos que se deben de cumplir, por algo se escribieron, pero hay algunos que a veces pues quedan muy cortos en una realidad de necesidad con las personas y el amor de Dios nos demuestra que puede estar por encima de un mandamiento, sobre todo de los costumbres y mandamientos de hombre, y pues Dios puede hacer ese milagro y Jesús nos muestra ese acto de amor y nos muestra que él conocía seguramente todas las disposiciones, pero privilegiaba siempre a las personas con necesidad. Dice así entonces lo que acabo de narrar en Lucas 5, 12 al 14. Este hombre lleno de lepra se presenta, se postra con el rostro en tierra, le ruega a Jesús que lo sane y Jesús lo toca, extiende su mano y lo toca y lo sana y queda limpio. Lo manda a cumplir con lo que dice Levítico en la ley, preséntate, porque así dice Levítico y Moisés lo estableció para, pues Jesús lo hizo para que él estuviera funcionando bien de acuerdo a todo lo que estaba dispuesto por los líderes religiosos y a la ley que estaba escrita. Y ahí vemos un primer caso. También hay varios casos que voy a mencionar hoy. Hay otro caso cuando Jesús está predicando en una casa pequeña o en una casa, pero no sé si tan pequeña, pero lo que sí narra la escritura es que había mucha gente y bloqueaban la entrada y hasta ahí llegó un paralítico, ahí en esa casa en Capernaum. Como era imposible entrar, pues los amigos del paralítico lo subieron al techo, abrieron un hoyo y desde ahí lo bajaron frente a Jesús para que lo sanara. Jesús inmediatamente vio la necesidad de este hombre y seguramente se agradó con la fe de él y de sus amigos y le perdona los pecados, porque pues Jesús no solo veía lo que vemos a golpe de ojo, ¿verdad? Lo que vemos aparentemente que estaba paralítico, sino Jesús ve el corazón y ve que tenía necesidad de ser perdonado. Seguramente Jesús sabía la condición o pudo discernir la condición de este hombre paralítico y le perdona los pecados. Pues esto causó gran revuelo entre los líderes religiosos que estaban presentes ahí escuchando hablar a Jesús, porque pues era algo que no podía hacer nadie, porque son los pecados, solo los perdona Dios. Y pues sin embargo Jesús, dice la Escritura, conociendo sus pensamientos, le dijo, pues no solo el Hijo del Hombre no solo tiene potestad para perdonar pecados, sino también para sanar. Y lo sana, pero este incidente, el del paralítico, fue como la primera señal de conflicto fuerte entre Jesús y los líderes religiosos. Y pues porque habían considerado que Jesús había hecho una blasfemia y empezaron a pensar en cómo quitar a Jesús del camino, a quitarlo de en medio, les estaba siendo muy incómodo. También otras disposiciones que había, de acuerdo a lo que dice la ley, pues es que en el sábado pues no se puede cosechar porque implica hacer un trabajo.
Sin embargo, hay un pasaje que está en Lucas 5, 33 al 39, donde también nos describe cómo Jesús iba caminando con sus discípulos y pasan por eh, un lugar donde hay trigo y pues ellos lo toman, tenían hambre y querían comer un poco y pues también son criticados por estar trabajando en el día de reposo cuando en realidad lo que hicieron fue tomar un poco de trigo, limpiarlo y comerlo. Y entonces Jesús pues les explica a los líderes religiosos, bueno, que no han leído lo que le pasó al rey David cuando el sacerdote le dio de los panes de la preposición dedicados a Dios. Y con ello, pues Jesús les quería enseñar que, pues Dios no es alguien rígido para que privilegie la letra que la necesidad de una persona. Y pues seguramente estas acciones de Jesús causaban mucho conflicto a quienes estaban encargados de cuidar todos esos reglamentos y disposiciones. Y pues la ley la dio Dios en 10 mandamientos y algunas otras disposiciones, pero pues las tradiciones orales, sobre todo que tenían los escribas y los fariseos, que hoy se conocen como el Talmud, porque esas tradiciones orales pues ya llegaron a escribirse en tomos y son adiciones de cómo interpretar lo que dice la ley en el mandamiento y pues es una especie de reglamento que es muy detallista y hace verdaderamente imposible cumplir lo que Dios manda en la ley. Así es que era muy complicado todo ello. Y pues Jesús siempre privilegiaba a las personas, sobre todo si le querían imponer alguna tradición oral de las que ellos acostumbraban a observar, porque pues Jesús sabía que para Dios lo más importante es una persona, porque incluso la creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué más fue criticado Jesús? Bueno, pues porque los discípulos de Juan ayunaban y los suyos no. Entonces, todo lo que les estoy hablando son reglamentos y lo que dice la ley, pero la ley interpretada fríamente por los fariseos. Y Jesús, pues les da una ilustración. Le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunaban y los tuyos no? Y les dice Jesús con una ilustración de bodas. Dice, pues porque quienes están con el novio no es necesario que ayunen, pero habrá el momento que no esté el novio y pues tendrán que ayunar. Desde luego que los discípulos de Juan pues ayunaban porque el ministerio de ellos antes de que viniera Jesús pues era, pues sí, orar por el corazón de las personas para que se arrepintieran y era otro ministerio, pero cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio pues era el novio que estaba en la fiesta de bodas y todo el mundo estaba contento de que el reino de los cielos estuviera en la tierra y no era como que el tiempo de hacer lo que habían hecho los discípulos de Juan. Sin embargo, pues los líderes religiosos buscaban en la letra chiquita a ver en qué se equivocaba Jesús o qué era lo que no observaba, pues para seguir compilando argumentos en su contra. Y eh, pues Jesús en todo momento defiende lo que él hacía por las personas, eh, siempre con propósitos justos, y pues era algo que era muy difícil que entendieran los líderes religiosos porque les angustiaba mucho no cumplir al pie de la letra la ley, que por cierto, ningún hombre pudo cumplirla. La ley y menos las disposiciones, las numerosas disposiciones que ellos le habían adicionado a la ley. Entonces, en realidad ni siquiera ellos las cumplían, los fariseos, escribas y líderes religiosos, pero pues ellos trataban de, de hacer eran celosos de que se cumpliera la ley. Eh, pues, ¿qué es lo que hizo Jesús? Pues algo que una nueva enseñanza fresca. No vino a cambiar la ley, sino vino a darle, como él dijo, el verdadero sentido. Y así podemos ver a interpretar una ley. Muchas veces hay interpretaciones como a rajatabla, muy estrictas,
pero hay otras interpretaciones en beneficio de las personas y así es como Jesús la veía, siempre interpretando la voluntad de Dios escrita a favor de las personas. Y Jesús les da una ilustración a los fariseos y les dice la ilustración del vino nuevo y el odre viejo. Dice, el vino nuevo se echa en odres nuevos que están bien cocidos para que cuando se fermente y se hinche no se rompa. Pero a veces el vino nuevo, cuando se pone en un odre viejo y se fermenta, pues lo rompe, porque el odre viejo pues ya dio en su momento todo de sí y si le pones algo nuevo, pues se rompe, no lo aguanta. Y con esto pues Jesús lo que invitaba era pues prácticamente sean como odres nuevos para que el vino nuevo entre en ustedes y se expanda, ¿verdad? Pero pues ellos no pudieron aceptar estas nuevas enseñanzas de Jesús seguramente les parecieron muy, como ellos mismos decían que eran blasfemias o muy revolucionarias. Sin embargo, todo ello manifiesta el amor de Dios por las personas, porque lo que Jesús enseñaba no estaba restringido ni limitado a tradiciones humanas, no estaba limitado a estructuras, a niveles, no estaba limitado a ideas o reglas de hombre, menos a eso. Así es que Jesús cada vez va siendo más claro, sobre todo cuando lo juzgaban en el sábado, que sanaba personas y se declara como el Señor del día de reposo. Está en Marcos 2:23, el pasaje que voy a leer, y nos dice que un sábado al pasar Jesús, bueno, este es el pasaje de las espigas que les comenté, donde arrancaron espigas para comer, y hay otro pasaje en Marcos que Jesús les hace ver que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27 y 28 dice, Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del sábado. Qué interpretación tan tremenda enseña Jesús a los fariseos. Y tal vez podríamos vernos muy lejos de esa situación de observancia estricta de leyes y reglamentos a la época que hoy vivimos en la gracia en Jesús tantos años después. Sin embargo, es como una tendencia humana el ser cuadrados al observar las reglas o las leyes. Seguramente tú habrás tenido la oportunidad de enfrentarte a ello en tu trabajo, al hacer algún trámite gubernamental, como a veces es verdaderamente una pesadilla cuando las personas no ven la necesidad de la gente que tienen que resolver, sino les preocupa más la letra. Y es cuando las leyes y reglamentos que son para nuestra propia protección y para poner límites, cuando no son interpretadas con amor, pues se vuelven una pesadilla, se vuelven algo en nuestra contra. Entonces, pues eso tenían los fariseos que interpretaban la ley con tanta obsesión que pasaron por alto la verdadera intención de Dios para las personas. Estaban ya muy encerrados en su propia interpretación, estaban cómodos en eso y perdieron de vista lo que era bueno y correcto. Y es algo muy lamentable porque aún hoy como cristianos a veces podemos caer en legalismo cuando conocemos la palabra de Dios, pero nos endurecemos al ver una necesidad de una persona y simplemente leyendo el ejemplo que nos pone Jesús, pues es que siempre no tuvo ningún prejuicio por las personas y siempre buscó la manera de ayudarles, ¿no? Y así podemos leer que en un sábado, Jesús sanó al inválido que estaba en Bethesda, ahí en el estanque, y eso fue en el sábado. Y bueno, pues los líderes religiosos le hacían seguimiento a Jesús
Y todo esto pues les alarmaba mucho más. Cada que Jesús tenía misericordia por alguien, en lugar de ver a la persona, ellos veían la infracción a la regla. Así es que incluso Jesús le devolvió la vista a una persona ciega y ellos fueron a entrevistar a la persona ciega y no les importó ni les asombró que no veía y que ahora veía. Solamente le dijeron, pero dinos qué fue lo que te hizo. Les interesaba más investigar la forma que el fondo. Y este hombre ciego les contesta, bueno, pues no sé si sea profeta o no, pero lo único que sé es que yo no veía y ahora veo. Y esa es una forma muy bella de interpretar las disposiciones de Dios para nosotros. No todo se entiende con raciocinio, pero con el amor de Dios sí se entiende. Así a veces podemos contestar nosotros, no sé si es profeta o no, no sé si hay argumentos o no, lo único que sé es que yo era de una manera y ahora Dios me cambió de otra forma que le agrada a Él. Y ese es el amor de Dios, que nos enfocamos en el milagro y lo que Dios hace en nosotros y no en la norma que se quebrantó o que no se observó. Y es muy interesante ver, son algunos ejemplos de los que les he hablado hoy, en donde, entre comillas, supuestamente Jesús infringió la regla. Así es que, pues se cumple lo que tomé de la escritura como título hoy. No es infringir la regla cuando Dios muestra amor por una persona, más bien es que no existe ninguna regla o ley que sea mayor que el amor de Dios. Y eso es lo que pues Dios nos habla hoy en esta tarde. Seguramente muchos de ustedes lo saben, lo han practicado, pero no está mal que sigamos aprendiendo de esto y que reafirmemos lo que ya sabemos. Y si acaso pues hemos vacilado o nos hemos visto un poco indiferentes, pues es buen momento para imitar a Jesús en el ejemplo que nos da para ayudar a los demás. Bueno, con esto termino la plática de hoy. Te doy muchas gracias por tu interés de escuchar una enseñanza más acerca de Jesús y te invito para que nos sigas todos los martes a las 5 de la tarde, hora de México, o a las 6 de la tarde, hora de Colombia, en este segmento Caminando con Jesús. Muchas gracias.